martes el número 5. Nos quedan este tema de hoy y 2 noches más. Mañana miércoles y el jueves. Ya el pastor viajará, supongo que el jueves de noche o el viernes en la mañana, y ya no estará más con nosotros, así que nos queda poquito. Pastor, estamos en la mitad de la semana. Ah, y se queda aquí. Yo pensé que se quedaba aquí. Muy bien, seguro, sin duda. Exactamente. Hermanos, aquí estamos representando las iglesias, también hay visitas, que quiero darles la bienvenida a las visitas, amigos, que puedan sentirse hoy cómodos. Y quiero aprovechar para comentarles que ayer se dijo que luego del culto íbamos a estar 5 minutitos con los consejos de iglesia. Pero vamos a hacerlo así mejor, nos vamos a quedar 5 minutitos solamente con los ancianos de cada iglesia, que es lo que me proponían, los ancianos, y con los directores de música. Así que ese es el anuncio. Luego del culto nos quedamos un ratito con los ancianos y los directores de música. También aprovecho a comentar que somos muy bendecidos como iglesia y como en esta isla, porque el día 9 ya está aterrizando, Dios mediante, el pastor José Plesia, que es el encargado de una luz en el camino en lo que es Sudamérica, en Argentina, ¿verdad? Y él va a tener unas conferencias también, pero serán en Ingenio. Ya lo sabemos, ¿verdad? Y cada iglesia tiene su participación y desde ya lo agradecemos. El coro cantará un día, el coro de Tamaraceite, los de vecindario otro día, etcétera, etcétera. Y también decirles que la campaña va a ser del 12 al 19 de este mes, ahora mismo casi. Este sábado que viene no, el próximo. Y empieza en Ingenio. Y el último sábado, el sábado 19, todas las iglesias comemos juntos en el salón de Ingenio, en la iglesia de Ingenio. Así que para que hagamos planes, porque este coro que representa las 4 iglesias cantará allí ese sábado 19. Y luego, hermanos, para dentro de un par de meses vendrá un pastor de Estados Unidos también a tener una campaña. Así que sin duda somos bendecidos. Vamos a continuar esta reunión cantando el himno, lema, Castillo Fuerte. Hermanos, es una alegría estar aquí con vosotros un día más, una tarde más, ¿verdad? Vamos ahora a tener el paso de la mensaje y acredito que todos están deseando ya escuchar al pastor transmitir estas lindas palabras. Pero antes me gustaría saber quién está contento esta noche. A ver, esta tarde. Amén, qué bendición. Vamos a expresar esta alegría al compañero al lado con un aperto de mano bien fuerte, bien caloroso, así. Eso ya se nota una iglesia diferente, con más sonrisas, así me gusta. Que el Señor los bendiga a todos. Ahora vamos a tener un canto especial, ¿sí? Pedimos que pase adelante, por favor. Sí, tenemos un canto, no os preocupéis que tenemos un canto. ¿Ya es listo? Grande viene un día grande, viene y cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, como en vano apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Ya hayas listo para el fallo del gran tribunal. Ya hayas
Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, apreciadas visitas. ¿Están contentos de estar esta noche aquí? Amén. Gloria a Dios. No hay un mejor lugar donde estar que aquí en la casa del Señor, para estudiar su palabra y para escuchar alabanzas cantadas a su nombre y para poder hablar con Él en oración. Esta noche vamos a repasar brevemente lo que estudiamos en nuestros primeros temas, pero antes de ello queremos pedir la bendición especial del Señor al abrir su palabra, así que les invito a orar junto conmigo para pedir la presencia de Dios. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué privilegio es el llamarte Padre. Cuando a veces nuestra familia y nuestros padres aún y nuestros amigos no son tan leales, tú siempre eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Te damos gracias por tu palabra, que es una guía segura en un mundo que anda tan confundido y tan enredado en tantas cosas. Amén. Pedimos, Señor, que esa palabra esta noche nos hable. Danos claridad de pensamiento y danos, Señor, corazones tiernos y dispuestos a practicar lo que aprendamos esta noche. Amén. Amén. Bendice, Señor, a aquellos que vienen en camino, apresura sus pasos, que puedan llegar sin ningún contratiempo. Y te rogamos, Señor, que cuando salgamos de este lugar esta noche podamos decir con certeza que ciertamente estuvo con nosotros el Señor. Amén. Gracias por escuchar esta oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, apreciadas visitas, gracias por venir una vez más esta noche. Me quedo maravillado de ver una asistencia tan buena un martes en la noche. Yo sé que ustedes tienen que lidiar con tráfico y tienen que lidiar con salir del trabajo y hacer un esfuerzo para venir. Agradecemos mucho que todos hayan hecho el esfuerzo para estar aquí en esta noche. Quiero leer una cita para comenzar, que se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, página 709. Esta cita la leí en nuestro tema del sábado, pero vale la pena leer esta cita de nuevo. Dice así, está hablando de lo que sucede después de la muerte de Cristo. Cristo ha vivido su vida perfecta, ha muerto por el pecado, y ahora fíjense lo que dice esta escritora. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Aún después de la vida perfecta y la muerte de Cristo, los ángeles todavía no entendían todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Y luego viene la última parte de la cita, que es muy importante. Dice la escritora, el hombre debía elegir a quien quería servir. Yo pregunto, ¿nosotros tuvimos alguna elección en que Cristo viniera y viviera por nosotros? ¿Tuvo algo que ver con nuestra elección? No. ¿Tuvo algo que ver con nuestra elección que Cristo muriera en la cruz? No. Esa fue una elección de Dios. Iniciativa de Dios. Él dice, yo quiero salvar a la raza humana. Y por lo tanto mandó a Jesús a vivir y mandó a Jesús a morir por los pecadores. Pero como estudiamos en nuestro tema de anoche, el propósito del ministerio de Cristo en el lugar santo del santuario es interceder por aquellas personas que eligen servir a Jesús. Ahí es que entra nuestra decisión personal. Nuestra decisión personal no fue que Cristo viniera a vivir ni que Cristo viniera a morir. Eso fue iniciativa de Dios.
Pero Cristo está ahora en el santuario, está intercediendo, está sirviendo como abogado, está sirviendo como mediador en favor de todos aquellos que se acercan a Dios por medio de Jesús. Es una obra individual, donde nosotros elegimos aceptar lo que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra. ¿Les quedó claro ese punto? Es increíble cómo el mundo cristiano no comprende lo más básico del plan de la salvación. Si usted le pregunta a algún cristiano, oye, ¿qué es lo más importante del plan de salvación? Van a decir, bueno, Cristo murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Claro que eso es verdad. Pero ¿qué hacemos con la vida perfecta de Jesús? ¿Qué papel juega eso? ¿Qué papel juega lo que hace Jesús en el cielo después de su vida y su muerte? ¿Y qué papel juega el ministerio de Cristo que vamos a estudiar esta noche? El ministerio de Cristo en el segundo apartamento del santuario, en el lugar santísimo del santuario celestial. La obra de Cristo, mis queridos hermanos y amigos, es una obra que consta de varios pasos. No nos podemos enfocar solamente en el paso de la cruz, en el altar del sacrificio, porque el santuario tenía muchos otros lugares. Estaba el campamento. Estaba, claro, el altar del sacrificio, estaba el lavacro, el lugar santo, el lugar santísimo. Es decir, la obra de salvación debe verse como un proceso, no como un evento. Es un proceso de salvación donde Cristo toma varios pasos en el proceso de salvar al ser humano. Ahora, según estudiamos, la vida de Cristo Jesús la vivió por ¿cuántas personas? Por toda persona que jamás haya vivido en la historia del planeta. ¿Por cuántas personas murió Jesús? ¿Cuántos pecados cargó Jesús? Los pecados de todos los seres humanos que jamás hayan vivido en la historia del planeta le fueron colocados a Jesús por su Padre. Y Cristo murió. Vivió por todos y murió por todos. Depositó el capital en el banco del universo. Para usar la ilustración que mencionamos en nuestro último tema. ¿Recuerdan eso? El depósito en el banco. El capital está allí. ¿Hay suficiente capital para salvar a todos los seres humanos, sí o no? El banco tiene suficiente capital, suficiente mérito para salvar a todo ser humano que jamás haya vivido. El problema es que para usted beneficiarse del capital, usted tiene que venir al banquero y tiene que pedirle que ponga en su cuenta lo que él hizo. Esa es una obra individual y personal. Es una elección que usted tiene que tomar como persona. Es una respuesta a lo que Jesús ha hecho. Lo que Jesús ha hecho es fundamental, es clave. Cristo vivió y murió para salvar a la raza humana, pero si yo no recibo lo que Jesús hizo personalmente, entonces me voy a quedar endeudado y voy a tener que pagar por mis propios pecados, por no haberme beneficiado por la obra que Cristo hizo. Así que en el campamento Jesús vive una vida perfecta en lugar de todos. En el atrio el Señor Jesucristo muere y resucita para todos. Y en el lugar santo el Señor Jesucristo intercede por los que por Él se allegan a Dios, los que eligen a Jesús como su abogado, como su mediador o su intercesor. Pero esta noche necesitamos hablar sobre el mensaje del segundo apartamento del santuario. No solamente tenemos el campamento, que no está dentro del santuario, pero es parte de la obra de Cristo. No solamente tenemos el altar del sacrificio y el lavacro o la fuente en el atrio. No solamente tenemos la obra de Cristo en el lugar santo, su obra intercesora, sino que más allá del lugar santo se encontraba otro apartamento que se conocía como el lugar santísimo del santuario. El lugar santísimo del santuario. Ahora, quiero mencionar, al comenzar nuestro estudio, que el mensaje central del lugar santísimo no es vida perfecta, no es sacrificio por el pecado, no es primordialmente obra intercesora, aunque eso está incluido porque Cristo sigue
en el lugar santísimo intercediendo por los que se allegan a Dios por medio de él. Es decir, cuando Jesús entra al lugar santísimo no cesa su obra intercesora, sigue intercediendo, pero agrega otra función. Y esa otra función que agrega es la función de juez. Es decir, tenemos cordero sin mancha, cordero inmolado, sacerdote intercesor, sigue intercediendo, pero ahora el Señor Jesucristo desempeña en el lugar santísimo la función de juez. Ahora, lo interesante es que en el lugar santísimo se encontraba un mueble que se conoce como el Arca del Pacto. ¿Han oído hablar del Arca del Pacto? Fue hecha famosa por Indiana Jones. Pero esa es una aberración. Esa película de Hollywood es un mito. Es decir, así no pasó. Eso sencillamente es sensacionalismo, al estilo Hollywood. Pero sí hubo un Arca del Pacto en el santuario celestial en el desierto, y también en el templo de Salomón estaba el Arca del Pacto. Y el Arca del Pacto terrenal era una copia del Arca del Pacto celestial. Lo dice en Hebreos 8 y el versículo 1 al 5. Dice que el terrenal era una copia o una sombra del celestial. Ahora, ¿qué se encontraba dentro del Arca del Pacto en el santuario terrenal? Dentro del arca se encontraba la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Yo pregunto entonces, en el santuario celestial, si está el Arca del Pacto, el original, del cual el terrenal era una sombra, en el cielo debe estar los 10 mandamientos dentro del Arca del Pacto. Claro que sí. Y yo pregunto, ¿qué se encontraba en el centro mismo de la ley de Dios? En el centro de la ley de Dios se encontraba un mandamiento que el mundo cristiano ha ignorado y rechazado. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Ahora, si en la tierra estaban los 10 mandamientos en el arca, y el sábado estaba en los 10 mandamientos, como dice en Éxodo 20, en el cielo también tiene que haber las tablas originales, y debe estar en el centro de la ley, ¿qué cosa? El mandamiento del sábado. Ahora, la Biblia tiene una profecía donde habla de un cuerno pequeño que pensó que podía cambiar la ley de Dios. Hay un poder en el mundo que dice haber cambiado la ley de Dios. El resultado es que no hay armonía en este concepto entre el día de reposo que se guarda en la tierra y el día de reposo que dice los 10 mandamientos en el cielo que se debe guardar. Es decir, que cuando nosotros entramos al lugar santísimo del santuario, nosotros vemos inmediatamente el Arca del Pacto. Dentro del Arca del Pacto está la ley, y en el centro de la ley se encuentra el Santo Sábado. Y algunos dirán, pero pastor, ¿usted está seguro que en el cielo hay un arca como el Arca del Pacto que estaba en la tierra? Claro que sí. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19, para que vean que en el cielo hay un templo y en el cielo hay un arca. Y si hay un arca, está también la ley, y si está la ley, también está el sábado. Dice allí en Apocalipsis 11 y el versículo 19, y el templo de Dios fue ¿qué? Fue abierto en el monte Sinaí. No dice eso. Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y ¿qué se vio? Y el arca de su pacto se veía ¿dónde? En el templo. ¿En cuál templo? ¿Hay un arca en el templo celestial, sí o no? ¿Qué estaba dentro del arca? La ley. ¿Y qué está en el centro de la ley? El sábado. ¿Ha cambiado el plan de Dios? ¿Será que en el cielo están los 10 mandamientos con el sábado, pero en la tierra están los 10 mandamientos con el domingo?
No puede ser. Sería incongruente. No habría armonía entre el cielo y lo que se encontraba en el santuario terrenal. Ahora, en el lugar santísimo se encontraba la ley. Y vamos a encontrar en nuestro estudio que la ley es la norma del juicio. Es decir, la ley es lo que se usa en el juicio para evaluar a cada ser humano. Eso sucede en los tribunales terrenales también, ¿verdad que sí? Cuando se hace un juicio, ¿se apela a la ley, sí o no? Cuando se hace un juicio. Pues claro que sí. El propósito de un juicio es aplicar la ley al caso que se está examinando. Ahora, vamos a encontrar que en el juicio celestial, en el lugar santísimo, hay 3 pasos. El juicio consta de 3 pasos. Esto lo mencionamos en el primer tema y ahora lo voy a mencionar de nuevo. En primer lugar, tenemos una investigación de la vida de cada persona que haya vivido en la historia del planeta. Cada persona, vamos a encontrar, será evaluada en ese juicio celestial. Basado en lo que demuestre la investigación, ¿qué se va a pronunciar? Se va a pronunciar la sentencia para vida o para muerte. Y luego, después de un tiempo, la sentencia se va a implementar o ejecutar. Es decir, el juicio consta de 3 pasos: investigación, sentencia y luego la ejecución de la sentencia. Esto les va a quedar más claro a medida que estamos estudiando, pero quiero que esto les quede absolutamente claro al comenzar nuestro tema. ¿Está claro ese punto? Investigación, y dicho sea de paso, los 3 pasos están en el libro de Apocalipsis. Vamos a encontrar en Apocalipsis 14, 6 y 7, dice: la hora de su juicio ha llegado. En Apocalipsis 22, 11 se dicta sentencia, dice que el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es justo, justifíquese todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, todos los casos estarán, ¿qué? Decididos. Y luego dice, ahí en Apocalipsis 22, 12, dice que después que se pronuncia sentencia, Jesús declara: he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según fuere su obra. En Apocalipsis están los 3 pasos del juicio. Ahora necesito mencionar algo sobre lo que sucedía en el servicio diario, en el lugar santo. Cuando una persona venía al santuario, colocaba el sacerdote o el pecador, colocaba su mano sobre la cabeza de la víctima y confesaba el pecado sobre la cabeza de la víctima. La víctima luego era degollada, es decir, la víctima moría, se derramaba su sangre, y entonces la sangre se metía dentro del santuario. Esto es un punto muy importante. Había un proceso de transferencia, es decir, el pecado se transfería del pecador a la cabeza del animal. Luego, como el animal tenía el pecado, la sangre del animal tenía el pecado, el pecador entonces, o el sacerdote como representante del pecador, degollaba al animal, el animal moría porque la paga del pecado es muerte. Y ahora el animal moría para que el pecador no tuviera que morir. Es decir, el pecado era transferido al animal. Pero luego la sangre del animal tenía el registro del pecado. Es decir, cuando el animal moría, la sangre que fue derramada tenía el registro del pecado porque el pecado había sido transferido al animal. Así que la sangre estaba manchada, la sangre estaba contaminada con el pecado. Y entonces el sacerdote tomaba la sangre que llevaba el registro del pecado y entraba al lugar santo del santuario y rociaba la sangre sobre el velo que se encontraba entre el lugar santo y el lugar santísimo. De esa manera el pecado era transferido del pecador a la víctima y a través de la sangre de la víctima al santuario. Y de esa manera, ¿qué sucedía con el santuario? El santuario se contaminaba. El santuario se contaminaba con pecado. Ahora yo pregunto, ¿el pecador estaba contaminado cuando el pecado entraba al santuario?
No, el pecador no. Porque cuando el pecador reclamó al Cordero y colocó su pecado sobre la cabeza del Cordero, el pecador era perdonado. Ahora el problema no lo tenía el pecador, el problema lo tenía el santuario. ¿Me están entendiendo? Es decir, el propósito del servicio diario, porque el servicio diario se realiza en el lugar santo, el servicio anual, el día de expiación, en el lugar santísimo del santuario. El propósito del servicio diario, cuando se sacrificaban los animales y se metía el pecado al santuario, era transferir el pecado al santuario para que el pecador pudiera tener perdón. Es decir, el pecador quedaba perdonado, quedaba limpio, pero ahora, como la sangre llevaba el registro del pecado, la sangre contaminaba el santuario. Vamos a leer 1 de Juan 1, para que ustedes vean esto. 1 de Juan, el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 9. 1 de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9. Aquí dice claramente lo que pasa cuando se confiesa el pecado. Cuando el pecado se coloca sobre Jesús. Dice allí, si confesamos nuestros pecados, sí condicional, ¿verdad? Yo pregunto, ¿la confesión es individual? ¿Usted cree que el pastor puede confesar por usted? ¿El pastor se puede arrepentir por usted? ¿El pastor puede abogar por usted? No. Si usted dice que el pastor aboga por usted, entonces usted está diciendo que Cristo sobra. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y hoy en día la mayoría de los cristianos creen que los sacerdotes humanos abogan por ellos. Y voy a ser franco. Y que los santos y la Virgen abogan por nosotros en el cielo. Entonces, ¿para qué Jesús? Si el único que, escuchen, para que un sacerdote pueda abogar por los seres humanos, en el Antiguo Testamento los sacerdotes abogaban, pero ellos eran un símbolo de Cristo. Es decir, los sacerdotes en realidad en el Antiguo Testamento no abogaban por el pueblo. Sencillamente Dios a través de ellos ilustraba que el verdadero intercesor es Cristo. Era una figura, una ilustración en miniatura de que el intercesor era Jesús. ¿Y por qué un sacerdote humano no puede interceder por el ser humano? Le voy a explicar sencillamente. Ustedes recuerdan que cuando Jacob se fue de su casa por haber mentido y por haberle robado la primogenitura al hermano, después de un par de días ya se paró y se acostó con la cabeza sobre unas piedras y tuvo un sueño. ¿Y qué vio en el sueño? Vio una escalera en el sueño. Y dice que la escalera estaba plantada ¿dónde? En la tierra, y la parte de arriba de la escalera llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo. ¿Saben lo que representa la parte de abajo de la escalera? La humanidad de Cristo. ¿Saben lo que representa la parte de arriba de la escalera? La divinidad de Cristo. Cristo es hombre y es Dios. Como hombre está vinculado con nosotros y como Dios está vinculado con Dios. El problema con los sacerdotes humanos es que solamente son humanos. No pueden unir el cielo y la tierra. Porque son humanos, no son Dios. Y por lo tanto no pueden cerrar el abismo entre el cielo y la tierra. Para que el intercesor pueda representarnos, tiene que haber sido hombre con nosotros y Dios con el más alto Dios. Amén. Así que dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y hacer ¿qué más? Y limpiarnos. ¿A quiénes limpia? ¿El santuario? No. Dice, para limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo, ¿qué limpia cuando yo me arrepiento y confieso mi pecado? ¿Limpia el santuario o me limpia a mí? Me limpia a mí, porque me quita mi culpa, me perdona el pecado. ¿Me están entendiendo? Ahora, noten 1 Juan 1:7, el versículo 7. Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo. ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Cuál es la siguiente palabra? Nos
limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que limpia la sangre de Cristo? ¿El santuario o a nosotros? A nosotros. A nosotros. Vamos a procurar apagar los celulares. ¿Saben lo que yo hago en mi iglesia? Les digo, celular que suene durante el sermón será confiscado y será usado el dinero para el presupuesto de la iglesia. Distrae mucho. Este es un tema demasiado importante para escuchar celulares. Apáguenlos por un tiempo. ¿Está bien? Ok. Entonces, el servicio diario, ¿qué limpia? El servicio diario limpia al pecador. Pero luego el pecado es transferido ¿a dónde? El pecado es transferido al santuario. Es decir, que cuando una persona se arrepiente, confiesa su pecado y confía en Cristo Jesús, tiene fe en Cristo Jesús como su Salvador personal, y le dices, Señor Jesús, por favor, mi vida no sirve, la ley me condena y yo no quiero morir, yo reclamo tu vida y tu muerte. El Señor Jesucristo toma su vida y su muerte y me los coloca a mi cuenta, me perdona mi pecado, me limpia del pecado. Pero el pecado es transferido por medio de la sangre de Cristo al santuario. ¿Están entendiendo? ¿Y saben lo que dicen algunos? Algunos dicen, entonces usted nunca puede tener seguridad de salvación. Porque el pecado le he quitado, pero el pecado queda escrito allá. Pero escuchen bien, usted no tiene que preocuparse si su pecado entra al santuario por medio de la sangre. Su mayor seguridad es que su pecado entre al santuario por medio de la sangre de Cristo, como su intercesor. Porque si no está allá, está aquí. Así que métalo allá. Porque si no lo mete allá, por la sangre de Cristo, a través del arrepentimiento, la confesión y la fe en Cristo, si no lo mete allá, cubierto por la sangre, entonces usted lo tiene encima. Nuestra mayor seguridad es contratar a Jesús como nuestro abogado y decir, Señor Jesús, mete mi pecado al santuario cubierto por tu sangre. Ahora, algunas personas dicen, pastor, ¿cómo usted dice que el santuario celestial está contaminado? ¿Cómo puede un lugar santísimo estar contaminado? ¿Han oído a la gente decir eso? Dice, los adventistas enseñan que el santuario celestial está contaminado. ¿Cómo puede ser un lugar santísimo contaminado? Y claro, suena muy lógico hasta que empezamos a examinarlo a la luz de la Biblia. Vayan conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios, el capítulo 5. Y el versículo 21, un texto que leímos ya en otro contexto. 2 de Corintios 5 y el versículo 21. ¿Cuántos de ustedes dicen que el Señor Jesucristo es absolutamente santísimo? Que Jesucristo es absolutamente santísimo. Levante la mano. Que Jesús es absolutamente santísimo. Tienen todos razón. Pero saben que Jesús, siendo santísimo, se contaminó. ¿Sí o no? Vamos a leer 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, ¿era santísimo? ¿Estaba apartado del pecado? Sí, Señor. Dice, al que no conoció pecado, ahora escuchen bien, lo hizo pecado por nosotros. A pesar de que Jesús era santísimo, cargó el pecado sobre su cuerpo. Si están conmigo o no están conmigo. Noten Hebreos 7, 26 y 27. Hebreos 7, 26 y 27, para que vean otro texto que dice lo mismo. Hebreos 7 y el versículo 26 y el versículo 27. Dice allí, también lo hemos leído antes, y vamos a leer el versículo 25 para el contexto. Dice, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos, porque tal pontífice nos convenía. Santo, ¿qué clase de pontífice era? Santo,
inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Jesús es santísimo. Jesús en la tierra fue santísimo, pero el Santísimo cargó el pecado. Entonces yo pregunto, ¿por qué en el cielo el lugar santísimo no puede cargar el pecado? Escuchen bien, Jesús cargó el pecado, pero no era de él, se le imputó. De la misma manera, el santuario celestial, el pecado no le pertenece al santuario, se le imputa al santuario, hasta que el santuario pueda ser purificado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, hay un texto que dice claramente que el santuario celestial tiene que purificarse. Ahora, debo enfatizar, ese lugar es santísimo y tiene el pecado en el lugar santísimo, como Cristo era santísimo y llevaba el pecado sobre su cuerpo, pero los pecados no le pertenecían a Jesús, le fueron imputados. El santuario tiene los pecados, pero son imputados al santuario. Y como Cristo, cuando resucitó, dejó la muerte y el pecado enterrados, cuando el santuario será purificado, sucederá lo mismo con el santuario. El santuario será purificado y entonces solamente será limpio y santísimo. Ahora, Hebreos 9:23. Hebreos 9 y el versículo 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales. ¿Cuáles son las figuras de las cosas celestiales? El santuario terrenal, ¿verdad? Era la figura o la sombra o la ilustración. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen ¿qué? Purificadas así. Ahora escuchen bien. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Se purificaba el santuario terrenal, sí o no? ¿Hay que purificar el celestial también? Ahí lo dice claramente en Hebreos 9:23, dice que era necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas, el santuario terrenal, pero las cosas celestiales mismas tienen que ser purificadas ¿con qué? Con mejores sacrificios. ¿Qué sacrificios purificaban el santuario en el Antiguo Testamento? La sangre de los animales, pero la sangre de los animales no puede quitar el pecado, solo representaba algo mayor. ¿Cuál es la sangre que ahora purifica el santuario celestial? La sangre de Cristo Jesús. Ahora, algunas personas dicen, pero pastor, ¿por qué es necesario hacer un juicio? Porque el juicio es el proceso del juicio es la purificación del santuario celestial. El propósito del juicio es limpiar el santuario. Y algunos dicen, pero ¿por qué se necesita un juicio? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios sabe todas las cosas? ¿Dios sabe todos los pecados que toda la gente ha cometido? No, Dios es omnisapiente, omnisciente, Dios sabe todo. Entonces, ¿para qué un juicio? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Si Dios sabe todas las cosas, ¿Él ya sabe quién se va a salvar, sí o no? ¿Él ya sabe quién va a escoger salvarse? ¿Él ya sabe quién va a escoger perderse? Claro que sí. Ahora escuchen bien. Dije, Él sabe quién va a escoger salvarse. Él no lo determina. Él sabe quién lo va a escoger. ¿Sabe Dios quién va a escoger perderse? Sí. Dios no dice tú te vas a perder. Dios sabe quién va a escoger perderse y sabe quién va a escoger salvarse, pero Dios no determina la elección. ¿Por qué un juicio si Dios sabe todas las cosas? El juicio no es para Dios. El juicio es para el universo. Porque en el juicio se examina, escuchen bien, el propósito del juicio es examinar para ver si el arrepentimiento y la confesión y la fe en Cristo fueron genuinos o no. Porque hay mucha gente que tiene lágrimas de cocodrilo. Yo no sé por qué dicen lágrimas, yo no sé si el cocodrilo llora. Tal vez después que se come a alguien, entonces se arrepiente y llora. Yo no sé de dónde viene eso. Pero usted conoce la expresión. Hay muchos cristianos que tienen lágrimas de cocodrilo.
Claro que sí. Escuchen, el propósito del juicio celestial es revelar ante el universo la sinceridad del arrepentimiento, la confesión y la fe en Cristo. Y usted dice, ¿y por qué eso? Le voy a explicar. Porque en la iglesia hay trigo y cizaña. ¿Y cómo sabe usted quién es trigo y quién es cizaña? ¿Los seres celestiales saben cuál es el trigo y cuál es la cizaña? No necesariamente. Pues ellos no son omniscientes, ellos no saben lo que está pasando en la mente y el corazón. Por ejemplo, puede haber personas en la iglesia que están metidos en pornografía. Nadie en la iglesia lo sabe. Y esa persona que se veía muy moral, muy recta en la iglesia y todo, cuando lleguemos al cielo, esa persona no está. Entonces le dice, Señor, tú te equivocaste. Ese miembro de la iglesia es tan bueno y no está aquí. Ese tío va a abrir los registros y va a decir, mira, esa persona iba a la iglesia, esa persona confesaba sus pecados y todo, pero tenía un problema y es que tenía pecados secretos. ¿Están entendiendo? Yo pregunto, ¿la red del evangelio reúne peces buenos y peces malos? A ver, diáconos, confisquen eso. Fíjense que esta es la primera noche que tenemos este problema. El diablo sabe que este es un tema muy importante. No nos sabían pagar. Bueno, ¿la perdonamos, hermanos? Sí. Hay abundante perdón, ¿verdad que sí? Ahora, volvamos otra vez. ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando? Ahora, volvamos otra vez al hilo que estamos llevando. ¿En la iglesia hay trigo y cizaña? Sí. ¿Quién es el único que sabe quién es trigo y quién es cizaña? Dios. Por eso Jesús dijo, no trates de arrancar la cizaña, porque en el proceso de arrancar la cizaña puedes estar arrancando trigo. Yo pregunto, ¿la red del evangelio reúne peces buenos y peces malos? ¿Saben qué representan los peces, verdad? Se puede sencillamente apagar, hermano. Esto de la pila. ¿Qué tal la batería ya? Ay, ven aquí. Oh, tiene dos. Hermana, si tiene un tercero, por favor, sácalo. Hágame, no ponga las cámaras en la hermana porque la gente está viendo esto por internet. Ok, volvamos por tercera vez. La red del evangelio reúne peces buenos y peces malos. ¿Sabe lo que representa la red? La red es la predicación del evangelio. ¿Y quiénes son los pescadores? Nosotros. Y el barco es la iglesia. Y entonces nosotros, Jesús no dijo, seguid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, ¿qué representan los peces? Hombres. Y en la parábola de la pesca, el Señor Jesucristo habló de tirar la red para sacar los peces y meterlos al barco. Entonces, cuando tiramos la red reúne solamente pececitos buenos. No, reúne de todo. Cuando nosotros vivimos en Venezuela, la familia, cuando yo era niño, la familia se iba de vacación a la isla de Margarita, un estado de Venezuela que es una isla. Bueno, en realidad son varias islas. Nueva Esparta se llama el estado. Íbamos de vacación allá y bien temprano en la madrugada íbamos a una playa que se llama El Tirano y ahí entraban los pescadores con sus redes. Y cuando llegaban a la playa, esos tenían, pero lo que se llama de toda clase de animal marino. Tenían tiburones pequeños, le dicen cazones. Tenían estrellas del mar. Tenían un pescado así con una cabeza bien grandota y un cuerpo chiquito que se llamaba el sapo. Era un pez, pero decía el pez sapo, marrón, así feo. La red reunía toda
clase de peces, y luego los pescadores se sentaban en la playa a separar los buenos de los malos. Ese es el juicio. La predicación del Evangelio reúne peces buenos y peces malos. La iglesia se llena de gente buena y gente mala. Por eso, si usted viene a una iglesia buscando una iglesia perfecta, no la va a conseguir. Porque a veces la gente se va, la gente nueva especialmente, que entra a la iglesia y se bautiza, cuando alguien ve un mal ejemplo o algo, dice, ay, yo no vuelvo más a esa iglesia. No se fijen en la gente. Porque en la iglesia hay peces buenos y peces malos. Y el propósito del juicio es para Dios separar los peces buenos de los peces malos. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas? En la iglesia. Yo pregunto, en el salón matrimonial, donde se va a hacer la boda entre Cristo y su pueblo, ¿hay gente que entró allí que realmente no merece estar ahí? ¿Ustedes recuerdan la parábola que contó Jesús del hombre que entró a la fiesta no vestido de boda? Eso no está hablando de que una persona como dicen en Colombia, se va a colar al cielo. ¿Cómo dirían aquí en España? Se va a infiltrar. No significa que alguien se va a infiltrar al cielo. El examen de los mantos es el juicio antes que Cristo venga. Porque no crean que eso, cuando viene el rey y ve a este hombre no vestido de boda, dice, bueno, ¿y cómo tú entraste aquí no vestido de boda? No crean que cuando Cristo nos lleve al cielo, entonces va a examinar a la gente y dice, ¿y cómo entraste tú al cielo? No. Este es el juicio investigador. Antes de la segunda venida, Cristo va a examinar los mantos para ver si usted en verdad se cubrió con el manto de Cristo Jesús. ¿Están entendiendo? Yo pregunto, ¿hay personas que profesan el nombre de Cristo que Cristo desconoce? Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Y entonces Jesús va a decir, ay, ustedes hicieron milagros y señales y prodigios y sanaron enfermos y hablaron en lengua y todo, que son míos. No. Jesús dice, nunca os conocí. Apartados de mí, obradores de maldad. ¿Qué fue lo que se examinó? Sus obras. Apartados de mí, obradores de maldad. Decían Señor, Señor, profesaban a Jesús, pero eran cristianos hipócritas. Y el juicio, el propósito del juicio es separar a los que son genuinos de los que son falsos. Dios sabe quiénes son, pero el universo no. Yo pregunto, inclusive hay ministros o pastores que se disfrazan como ángeles de luz. Sí. El apóstol Pablo dijo que sí. Por eso es peligroso seguir al pastor, al menos que el pastor esté siguiendo a Cristo. Amén. Y hoy en día la gente cree ciegamente en sus ministros, en sus sacerdotes. Y algún día Dios le va a decir, mire, tú no vas a entrar al cielo colgado de la sotana de tu pastor o del saco de tu pastor. Yo pregunto, en la Biblia habla de personas que tienen la apariencia de la piedad, pero carecen del poder de la piedad. Claro que sí. Entonces, mis hermanos y hermanas, el propósito del juicio es para Dios revelar ante el universo quién en verdad se arrepintió, su confesión fue genuina y de verdad confió en Cristo Jesús como su Salvador. Y yo pregunto, ¿se puede revocar el perdón? Una vez que una persona ha sido perdonada, ¿el perdón se puede revocar? Sí, Señor. Y dice, pero pastor, en el servicio diario esta gente fue perdonada. Escuchen bien, Cristo no evalúa la sinceridad de nuestro arrepentimiento y confesión en el servicio diario. Cuando nosotros decimos que nos arrepentimos y confesamos el pecado y decimos, Señor Jesús, confío en ti, el Señor Jesucristo toma, acepta nuestra palabra y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. En ese momento no examina la sinceridad de nuestra profesión. Eso se examinará en el juicio. Cristo sencillamente toma nuestra palabra y dice, ok, yo te acepto eso ahora, y en el juicio vamos a ver si es verdad
que lo que tú tenías era genuino. Y usted dice, ¿dónde dice la Biblia que se puede revocar el perdón? Jesús una vez contó una parábola, miren, no está funcionando esto. Ahora sí. Cuando me emociono me retiro del punto. Una vez el Señor Jesucristo contó una parábola de 2 deudores. ¿Recuerdan esa parábola? Había un deudor que tenía una deuda tan grande que era imposible pagarla. 10,000 talentos. Era una deuda impagable. Él le había desfalcado dinero a su amo, a su señor. Y el Señor lo llamó a cuenta. Ahí está el juicio. Lo llamó a cuenta y le dijo, mira, ríndeme cuentas aquí. Y se examinó el registro y dijo, mira, tú me debes, tú tienes esta deuda inmensa. Así que te voy a echar a la cárcel con toda la familia hasta que tú me pagues la deuda. Ay, imagínense, este hombre dijo, ay, por favor, dame tiempo que yo te voy a pagar la deuda. Y tú no me puedes pagar la deuda. Es una deuda imposible de pagar, es demasiado grande. Como la deuda que tenemos nosotros es demasiado grande con el Señor. Y entonces este hombre que lloró, derramó lágrimas y clamó y lloró, pues su Señor fue conmovido en misericordia. Y le dijo, me voy a hacer algo mejor que tú pagar. Te perdono la deuda, porque clamaste a mí. Óigame, imagínense, eso es lo que se llama gracia. Favor inmerecido. Le había desfalcado el dinero, merecía el castigo, pero el amo o el Señor le dijo, mira, yo te perdono la deuda porque clamaste a mí. Ahora, este individuo sale del salón saltando de alegría. Y cuando sale a la calle encuentra uno que le debe 100 denarios, que es el equivalente de 100 días de salario. Un denario era el salario diario. ¿Era una deuda que se podía pagar? Claro, se podía pagar a cuotas. Poco a poco. Era pagable. Era menor la deuda. Y este individuo le dijo, mira, págame mi deuda, lo que tú me debes. Y este individuo ahora clamó a él, como él le había clamado al Señor. Le dijo, ay, por favor, dame tiempo y yo te lo pago. Dice, ¿cuál tiempo ni qué pan caliente? Y dice la Biblia que lo agarró del cuello y lo sacudió. Y casi lo ahorca. Dice, págame lo que me debes. Y no lo quiso perdonar. Pues fíjese que el Señor que le perdonó la deuda grande, como que escuchó la historia. Este asunto de revocar el perdón es bíblico. Y entonces ahora el Señor lo llama y le dice, mira, ven acá. Tú no eres el que yo te perdoné una deuda tan grande que era imposible pagar. Por misericordia. Por mi gracia. Y él con una sonrisa dice, sí, muchas gracias. Y entonces su Señor le dice, ¿cómo es que tú, habiendo sido perdonado tan grande por mi misericordia, tú no estuviste de perdonar una deuda menor con tu semejante? Y lo mandó a echar a la cárcel, le revocó el perdón. Y lo mandó a echar a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda, lo cual significa que nunca iba a pasar. Yo pregunto, ¿qué clase de arrepentimiento tenía este individuo? ¿Se estaba triste por haberle desfalcado el dinero al dueño? No. Estaba triste por el castigo que le iban a dar. Lágrimas de cocodrilo. Y eso se demostró en el hecho de que el que fue perdonado grande, sus obras demostraron que él no apreciaba ese perdón. Y por lo tanto su perdón le fue revocado. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que metieron los pecados en el santuario sin verdadero arrepentimiento, sin verdadera confesión, tristeza en verdad por el pecado y no por las consecuencias del pecado? ¿Qué va a pasar con esas personas? En el juicio se va a revelar que su profesión fue hipócrita. Porque el universo tiene que saber, no es para Dios saber. El universo necesita saber por qué razón algunos cristianos van a estar allá
y otros cristianos no van a estar. Dios tiene que demostrar que el arrepentimiento de unos fue genuino, mientras que el arrepentimiento de otros no fue genuino. ¿Le está quedando claro? Ahora, vamos a contestar algunas preguntas. ¿Cuándo comienza el juicio? Yo pregunto, la mayoría de los cristianos, cuando usted le dice, ¿cuándo es el juicio? Dice, cuando Cristo venga. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el juicio comienza en el cielo antes de que se cierre la puerta de la gracia para el mundo. Y usted dice, ¿podemos saber cuándo es que se va a cerrar? ¿Cuándo es que va a comenzar el juicio? ¿Será que uno puede saber bíblicamente? Ahora, yo le voy a decir cuál es la fecha del inicio del juicio, pero lógicamente no voy a poder trazar toda la evidencia porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Necesitaríamos 2 o 3 sesiones nada más para estudiar la fecha cuando comenzó el juicio. Nada más les voy a mencionar 3 fuentes bíblicas. Y si están interesados, los que no son adventistas, pueden hablar con algún miembro de la iglesia. Hay una instructora bíblica que tenemos aquí, que sabe dar el estudio sobre la profecía de los 2300 días. Y la profecía de Levítico 23 y Apocalipsis 11:19. Les voy a mencionar esas profecías aquí brevemente para indicar cuándo es que comenzó el juicio. El juicio no es cuando Cristo venga. El juicio investigador se hace antes de eso. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo venga, Él se va a llevar un grupo al cielo, pero no se los puede llevar sino hasta que ha revelado si son idóneos para ser llevados. Cuando venga, se ejecuta la sentencia. Pero el caso se investigó antes que Jesús venga. ¿Si están conmigo o no? La primera profecía es la que leímos al comienzo del tema, Apocalipsis 11:19, donde dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca del pacto. Yo pregunto, ¿cuándo en el sistema de religión de Israel se abría el lugar santísimo del santuario? En el día de expiación, que era el día del juicio de Israel. Es decir, cuando el templo se abre en el cielo y se ve el arca del pacto, Dios está diciendo, en ese momento es que iba a comenzar, ¿qué cosa? El juicio. En la tierra, en el lugar santísimo del santuario terrenal. Pero aquí está anunciando que el templo en el cielo fue abierto para comenzar el juicio celestial. Pero ahora escuchen bien, algo muy interesante. Apocalipsis 11:19 está en el contexto de la 6ª trompeta de Apocalipsis. O sea, las trompetas lo que hacen es pintar los eventos de la historia de la iglesia. Y la 7ª trompeta es la última, a donde Cristo toma el reino. Ustedes pueden leer eso en Apocalipsis, el capítulo 11, del 15 al 17, dice que cuando suena la 7ª trompeta, los reinos de este mundo llegan a ser los reinos de Cristo. Pero esto está ocurriendo no en la 7ª trompeta cuando Cristo toma el reino. Esto está sucediendo durante el tiempo de la 6ª trompeta. Lo cual significa que Cristo todavía no ha venido cuando la puerta del santuario se abre en el cielo. ¿Están entendiendo? Esto está pasando en la 6ª trompeta. Cristo no toma el reino, no viene a tomar el reino sino hasta la 7ª. Esto está pasando antes de que Cristo venga, en otras palabras. Ahora, en Daniel 8:14 hay otra profecía. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y hemos hablado de la purificación del santuario, ¿verdad? Hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Cuál santuario será? ¿El terrenal o el celestial? Tiene que ser el celestial. La cronología de esta profecía comienza en el año 457 a.C. y termina en el año 1844. Alguien puede estudiar con ustedes esta profecía de los 2300 días fascinante, extraordinaria. Dios dio la fecha exacta del inicio del juicio. Fíjense que no solamente dio el año cuando iba a comenzar el juicio, sino que también indicó el mes y el día. En Levítico 23 dice que el juicio en Israel, el día de expiación era el día 10º del mes 7º.
que en 1844 ese día y ese mes caían el 22 de octubre de 1844. Es decir, el juicio comenzó el 22 de octubre de 1844 en el cielo, el proceso que hemos estado describiendo. Ahora, ¿a dónde transpira ese juicio que comenzó en 1844? ¿A dónde se realiza ese juicio? Ese juicio se realiza en el cielo. Vayan conmigo a Daniel 7 y el versículo 9 y 10. Daniel 7 y el versículo 9 y 10, para que ustedes vean dónde se realiza el juicio. No es en la tierra, es en el cielo. Antes que Jesús venga, el juicio se hace en el cielo. Dice en Daniel, el capítulo 7 y el versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas o tronos, y un anciano de grande edad se sentó. ¿Quién es el anciano de grande edad? Dios el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. El juez se sentó y los libros se abrieron. Ahora vamos al versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14. Primero se mueve el Padre y luego vamos a encontrar que a donde fue el Padre, ahora se va a mover Jesús. Versículo 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un ¿quién? Como un hijo de hombre que venía. ¿Venía dónde? ¿A la tierra? No. Dice que venía y llegó ¿hasta dónde? Hasta el anciano de grande edad. ¿A dónde estaba el anciano de grande edad? En el cielo. ¿Dónde vive el Padre? ¿Cómo nos mandó Jesús a orar? Padre nuestro que estás en todas partes. No. Dios Padre nuestro que estás ¿dónde? En el cielo. ¿Esto está pasando dónde? En el cielo. Así que dice, viene como un hijo de hombre, que es el nombre de Jesús, que venía, llegó hasta el anciano de grande edad, hicieronle llegar delante de él. Los ángeles lo traen a donde fue el Padre, a abrir los libros. El juez se sentó y luego dice, ¿cuál es el propósito por el cual Jesús vaya? Dice, y fue le dado ¿qué cosa? A Jesús. Señorío y gloria y ¿qué más? Y reino. Y reino. ¿A qué fue Jesús allá? ¿A que le dieran el qué? A que le dieran el reino. ¿Qué significa a que le dieran el reino? ¿Qué es el reino de Cristo? Generalmente nosotros pensamos del reino de Cristo en términos geográficos. Decir, el reino es el mundo. No. El reino se compone de las personas que son miembros de su reino. El reino de Cristo son su gente, en otras palabras. Como Dios le dijo a Israel, le dijo, ustedes me serán reino de sacerdotes. Un reino. Es la gente que es el reino. Es decir, Jesús va al anciano de grande edad a donde se va a hacer el juicio con el fin de recibir ¿qué? El reino. ¿Qué necesita suceder para decidir quiénes son los súbditos de su reino? Se tiene que hacer un juicio para demostrar quiénes son los súbditos de su reino. Y cuando termine el juicio ya se va a saber quiénes son los súbditos. ¿Estará completo el reino de Jesús? Claro que sí. Entonces, en 1844, el Señor Jesucristo entró al lugar santísimo del santuario celestial. Y fíjense, lo interesante aquí, en este versículo, es que dice que millones de millones asistían delante de Él. ¿Quiénes son los millones de millones? Los ángeles. ¿A dónde están los ángeles? En el cielo. ¿Dónde entonces es que se hace este juicio? Investigador, se hace en el cielo, antes de que Jesús venga. Porque Jesús fue al anciano de grande edad. Jesús no vino para acá. Ahora vamos a Apocalipsis 14, 6 y 7. Otro texto que indica cuándo se hace este juicio, o a dónde transpira el juicio. Apocalipsis 14, 6 y 7. Apocalipsis 14 tiene 3 mensajes que Dios manda al mundo antes de la segunda venida de Jesús. Y el que vamos a leer es el mensaje del primer año.
No es que un ángel va a venir volando por el cielo, no. El ángel representa al pueblo de Dios. Es decir, el pueblo de Dios debe predicar este mensaje. Y ahora fíjense qué interesante. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora esta es la pregunta que le voy a hacer. Mientras se está predicando el evangelio, ¿la puerta de la oportunidad todavía está abierta? ¿O ya se cerró? Pues sería ridículo que la puerta estuviera cerrada y la gente predicando el evangelio. ¿Para qué? Es decir, cuando el primer ángel proclama su mensaje, la gente se puede salvar, porque se está predicando el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero ahora quiero que noten el versículo 7. Después de decir que se está predicando el evangelio, dice que este ángel declara a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio llegará. ¿La hora de su juicio qué? ¿Cuándo comienza el juicio? Cuando el primer ángel está presentando su mensaje. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos diciendo? Amén. El juicio comienza mientras se está predicando el evangelio. Clarito lo dice ahí. Porque el primer ángel va con el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y ese mensaje dice: la hora de su juicio ha llegado. No es que llegará cuando Cristo venga, no, ha llegado. Mientras la puerta de la oportunidad está abierta, el mensaje se está predicando. El juicio comienza, en otras palabras, antes de la segunda venida de Cristo, y se realiza ¿dónde? En el cielo. Ahora contestemos la pregunta. Ya hemos contestado cuándo comienza el juicio. Hemos contestado a dónde transpira el juicio. Ahora vamos a preguntar quiénes serán juzgados. ¿Satanás y sus ángeles? No. ¿Los impíos? No. ¿Quiénes van a ser juzgados? Los que profesaron a Cristo. Son los pecados que han entrado al santuario por la sangre de Cristo. Los que profesan haberse arrepentido y confesado sus pecados y haber confiado en Jesús. Se va a evaluar la sinceridad de ellos, si son genuinos o si son hipócritas. ¿Por qué es urgente examinar antes de la segunda venida de Jesús? ¿Por qué es importante revelar quiénes son los verdaderos hijos de Jesús antes de que Jesús venga? Pensemos un poquito. Porque cuando Cristo venga tiene que llevárselos. ¿Cómo se los va a llevar cuando venga si no ha revelado de antemano si son dignos de ser llevados? ¿Si están conmigo o no están conmigo? Por eso es que se examinan solo los casos de los que profesaron a Jesús antes de la segunda venida. Porque hay una urgencia de demostrar quiénes son de Jesús. Porque cuando Jesús venga, Él se los va a llevar. ¿Hay alguna urgencia de hacer eso con Satanás y los impíos y sus ángeles? No, porque esos no, Cristo cuando venga, esos se van a quedar aquí. Entonces Dios dice, nos encargamos de ellos después. Lo vamos a juzgar a ellos después porque no hay ninguna urgencia. Ahora, ¿quiénes son juzgados? 2 Corintios 5:10. Yo le dije que esta noche va a ser un poquito más largo el tema. ¿Ven que es complejo? ¿Sí han entendido hasta ahora? Estoy haciendo lo más sencillo que puedo. Ahora fíjense. ¿Quiénes serán juzgados? 2 Corintios 5:10. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, está escribiendo a cristianos, no a mundanos, a cristianos. Dice, ¿por qué es necesario que algunos de nosotros... A ver qué pasa, esto estuvo débil. ¿Por qué es necesario que todos nosotros... ¿Quiénes son los nosotros? Los corintios. Y nosotros también, porque esas epístolas fueron escritas para nosotros también, para creyentes. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos tienen que comparecer? Todos. ¿Todos los que estamos aquí? Sí, Señor.
¿Y con qué propósito? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, mientras estaba en este cuerpo vil, este cuerpo débil, este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible. Dice, para que reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea que sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. ¿Se van a evaluar las cosas malas también? ¿Y buenos? Claro que sí. Ahora, ¿qué es la evidencia que se va a examinar? ¿Qué es lo que se va a examinar ahí? Es otra pregunta que queremos. Ya sabemos quiénes serán juzgados. Todos los que profesan creer en Jesús. ¿A dónde se hace el juicio? ¿Cuándo? Antes de la segunda venida, comenzando en 1844. ¿Cuál es la evidencia que se examina? Eclesiastés 12, 13 y 14. Tiene la respuesta. Eclesiastés 12, 13 y 14. Aquí el sabio Salomón termina su libro diciendo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y ¿qué? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué dice el sabio? Que debemos temer a Dios y ¿qué? Y guardar sus mandamientos. Y luego dice el versículo 14: porque Dios, ¿qué cosa? Traerá toda obra a juicio. ¿Qué es lo que se va a evaluar en el juicio? Lo bueno y lo malo que hicimos. Ojalá que lo malo esté cubierto por la sangre de Cristo y que el arrepentimiento sea genuino. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa que, no solamente lo que se ve, sino lo que no se ve, sea buena o sea que, o sea mala. Ahora escuchen. Cuando nosotros nos arrepentimos, o decimos que nos arrepentimos y confesamos el pecado, y manifestamos fe en el Señor Jesucristo, ¿en ese momento Cristo nos perdona? Claro que nos perdona. En ese momento no se evalúa la sinceridad de la persona. ¿Cuándo se examina la sinceridad de la persona? Cuando su nombre aparezca en el juicio. Ahí se va a ver si su arrepentimiento, confesión y fe fueron genuinos o no. Porque el diablo también cree y tiembla. ¿Y cómo es que se va a demostrar quién en verdad creyó? ¿Quién en verdad recibió a Cristo como Salvador personal? Por sus obras. Y fíjense, la Biblia dice que somos salvos por gracia a través de la fe. Pero dice también que seremos juzgados por obras. Y algunos dicen, hay una contradicción ahí. ¿Cómo podemos salvarnos por gracia a través de la fe y decir que seremos juzgados por obras? ¿Saben por qué? Porque las obras demuestran si la fe es verdadera o no. Porque si usted dice, yo creo en Cristo y vive como el diablo, hay razón para creer que su arrepentimiento no es genuino. Por ejemplo, un marido que golpea a la mujer y después de golpearla, ella se llena de lágrimas y dice, ay, perdona, y mañana le está pegando otra vez. ¿Están conmigo o no están conmigo? Las obras demuestran, fíjense, las obras son el cuerpo de la fe. Y la fe son el espíritu del cuerpo. Por eso Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. A usted de nada le sirve el espíritu sin el cuerpo, ni el cuerpo sin el espíritu. Tienen que ir juntos. Y así es la fe y las obras. La fe genuina cambia y transforma la vida. La fe genuina produce obras. Por eso es que se condenó al segundo deudor. Porque sus obras contradecían su fe. Y saben que, por ejemplo, ustedes pueden leer Hebreos 11. Los grandes héroes de la fe siempre estaban haciendo algo. Por ejemplo, Dios le dice a Abel, haz un sacrificio. ¿Y qué hace Abel? Ofrece. Está haciendo algo, obedeciendo a Dios. Le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Qué hace Abraham?
sale. Creyó a Dios y lo demostró saliendo. Dios le dice a Moisés, olvídate del oro y la plata y todas esas cosas en Egipto. Dice, sal con este pueblo rebelde, que siempre va a querer apedrearte y lincharte. Y Moisés dice, te creo, Señor. Y salió. Dios le dijo a Noé, Noé, construyeme un transatlántico en tierra seca. Imagínense que Noé le hubiera dicho, te creo, Señor. Te creo, lo creo, Señor. Sí, tengo fe. Y Dios dice, ¿y el barco qué? Dios proveerá. ¿Cómo demostró Noé su fe? Buscando los martillos y los clavos y los serruchos. La fe genuina es una fe que obra. Y por eso es que se evalúan las obras, porque las obras son la manifestación visible de la fe, y la fe es la motivación interna de las obras. ¿Está claro? Por eso no podemos, miren, hermanos, déjenme ser explícito aquí. Nosotros no podemos ser de esos cristianos que decir, ay Señor, yo voy a orar esta noche para que el Señor me perdone los pecados y ay, estoy arrepentido, no sé qué más. Y entonces estamos sentados delante del televisor viendo toda clase de basura y deleitándonos con esa basura. Son lágrimas de cocodrilo. Tal vez estoy siendo un poco demasiado explícito, pero la mayoría de los cristianos están en esa categoría. Dicen, Señor, Señor, ay, sí, no, yo sé, yo sí es verdad que soy de Jesús, pero las obras contradicen la profesión. Y en el juicio, Dios va a mostrar si la profesión fue genuina o no. Ahora, ¿cómo es el proceso del juicio? Aquí es que va a ser interesante esto. ¿Han aprendido?